Defender la alegría como una trinchera es el verso con el que encabeza Benedetti su poesía titulada Defensa de la Alegría, vinculando el mundo de las emociones eufóricas, entusiastas, alentadoras, con el ámbito de la guerra, de la lucha, de la trinchera. A veces la poesía viene a buscarnos en el momento justo y necesario, y en el bello entramado del poema encontramos brillando una palabra o expresión clave y encontramos algo familiar en ella, algo que ya habíamos visto brillar en muchos poemas de hombres que también lanzaron su palabra en momentos de pérdida, de miedo y tinieblas. Entonces comenzamos a sospechar que debajo de esas palabras destellantes hay toda una filosofía, cimentando ese grito de rebelión y lucha en forma de canción que se hace colectiva y surge siempre desde la pérdida, el acoso, el miedo. La pérdida de un pasado dichoso, una pérdida que aspira a la recreación de aquello que fue feliz y ya pasó. Una filosofía erigida por hombres que sufren en tiempos de terror, persecución y lucha. En estos días ominosos, en que toda seguridad se ha perdido, en que la confianza escasea y el escepticismo es lo que predomina, la palabra clave, la que brilla, nombrando la actitud que conjura a la amargura y que nos impulsa a recrear lo perdido, es la palabra alegría. Y el filósofo que susurra detrás del poema es un hombre del siglo XVII llamado Baruch Spinoza. Desde la cárcel donde pasaría sus últimos momentos, Miguel Hernández, poeta que luchó durante la Guerra Civil Española contra la dictadura de Franco, dedicaba a su hijo sus famosas Nanas de la Cebolla, reconociendo la alegría como misteriosa oponente eficaz a toda derrota y tiranía. Decía así Miguel Hernández: alondra de mi casa, ríete mucho, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Pero, volviendo al filósofo que orienta estas reflexiones, debo decir que lo encontré en un epígrafe aparentemente paradójico, encabezando una entrevista al escritor y docente Diego Tatián. Decía Tatián, la filosofía de la alegría en Spinoza nace de un registro de la pérdida. Ahí reflexiona Tatián sobre Spinoza como creador de una filosofía de la alegría y la felicidad que nace de la experiencia del odio, la persecución y la calumnia. La filosofía de la alegría de Spinoza, perseguido por la Inquisición y expulsado de la sinagoga, es decir, excomulgado, nace de la pérdida y del dolor que está en el centro de la vida humana, en el centro de la vida de los pueblos sojuzgados y humillados, y se instala en el panorama del pensamiento progresista desde hace por lo menos 50 años y aún más, puesto que lo rastreamos en Miguel Hernández, poco antes de su muerte en 1939. Posteriormente, la palabra o el concepto de alegría fue tomada y aprovechada banalmente con fines políticos. Sin embargo, no estamos hablando aquí de alegría o felicidad como las presenta el sistema establecido, es decir, de la falsa alegría, del hombre feliz, según lo desea el sistema, vacío y desinteresado de valores importantes, solo interesado en los bienes materiales y la apariencia, que solo vive para su bienestar económico, lo cual, en su acotada visión, lo convierte inmediatamente en un hombre realizado, desinteresado del prójimo, desinteresado del otro.
Por el contrario, hablamos aquí de este otro concepto de alegría, la auténtica, según Spinoza, la alegría vinculada a lo colectivo, esa que surge del registro y la nostalgia de lo que un pueblo ha perdido o corre el riesgo de perder, situaciones de bienestar, libertad, prosperidad, pérdida de derechos y oportunidades. Por esta razón, y ubicándonos ya en nuestra sufrida patria grande, en cuanto a las fuerzas antipopulares, por llamarlas de algún modo, tocan temas como la memoria, el pasado histórico, el colonialismo o el derecho a la salud y a la educación pública, que se conecta directamente con la movilidad social y con el progreso y el futuro del pueblo, la alarma se enciende. Porque caen los antifaces y queda claro que los pueblos temerosos y angustiados, ignorantes y enfermos, son necesarios para que un poder saqueador y abusador pueda imponerse. En ese contexto es cuando surge el pueblo en el espacio público, en la calle, con ideales, lemas o principios, llamémosle como se quiera, como dignidad, equidad, solidaridad, justicia, progreso, trabajo, contraponiéndose con los viejos y rancios relatos y consignas grandilocuentes del status quo. Sale el pueblo a la calle, decía, en todos sus estratos, en maravillosa heterogeneidad, o mejor aún diversidad, pobres, clase media y hasta algunos ricos, jóvenes, adultos, viejos, niños, familias, y proclaman sus derechos con una alegría que proviene de algo que subyace en el imaginario colectivo, la conciencia de la pérdida, la experiencia y el recuerdo del dolor, el desengaño y la humillación. Y he aquí que se nos presenta, entre otras muchas, por supuesto, la figura del filósofo que quería recordar hoy, Baruch Spinoza, cuyo pensamiento está en la base de ciertas poesías que debiéramos considerar himnos, como lo exponía en otro trabajo anterior, reflexionando sobre la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero vamos al poema que hoy nos ocupa, en el cual Mario Benedetti nos exhorta a defender la alegría. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Mario Benedetti, uruguayo, que nació en 1920 y murió en 2009. Es así que la potencia de la alegría viene presidiendo las manifestaciones callejeras para acompañar decisiones, exigencias, reclamos, reconocimientos. Hay que destacar algunos pocos de los muchos recursos que nuestro poeta pone al servicio del tema de su obra para enfatizar esa idea de defensa.
Algunos son la reiteración de la palabra defender, encabezando cada estrofa. Los primeros versos de cada estrofa concluyen con términos que tienen que ver y destacan la necesidad de la defensa. Trinchera, principios, bandera, destino, certeza, derechos. Dentro del campo semántico del poema, la inclusión de vocablos de fuerte resonancia emocional como escándalo, rutina, miseria, infamias, lástimas, melancolía. También juegos de palabras con valor irónico o asociaciones caóticas o contrapuestas. Defender la alegría de los neutrales y de los neutrones, de la miseria y de los miserables, de las endemias y de las academias, de la retórica y los paros cardíacos, de los ingenuos y de los canallas, del fuego y de los bomberos. Y finalmente, debo hacer referencia a una magnífica metáfora: defender la alegría de los proxenetas de la risa. La alegría en su plenitud está presente en las expresiones de multitudes unidas por un mismo amor o protestando por una bronca colectiva, y surge destellando en los rostros de los manifestantes porque se reconocen en el otro, en el prójimo. Alguna vez escuché una frase que me sorprendió por lo paradójica: pueblo triste nunca triunfa. Idea aparentemente paradójica, porque relaciona la alegría de manifestarse con la indignación que la motiva. ¿Cuál sería la actualidad de Spinoza entonces? Tiene una vigencia extraordinaria, debido a que encontramos en este filósofo una concepción de la vida plena, una manera de vivir y reconstruirse para erigir comunidades posibles, intensas y dignas de albergar al ser humano a través de la lucha de los que salen a manifestarse conscientemente y con alegría en pos de ideales nobles y justos, en vistas a un futuro promisorio para las naciones y para la humanidad toda. Muchas gracias. Hasta la próxima.